Y estuvimos viendo la semana pasada acerca del fundamento, que es muy importante, y este fundamento es Cristo Jesús. Cuando aprendemos a tener el fundamento que es Cristo Jesús, podemos tener una familia con fundamentos, donde todos estamos basados sobre este fundamento, tanto el hombre como la mujer, los hijos, estamos siendo guiados precisamente a través de su palabra. Y a través de esto podemos entender mucho mejor las cuestiones espirituales, incluso las escrituras. Cuando no tenemos las bases ni fundamentos, difícilmente vamos a entender muchas cuestiones espirituales y mucha parte de la escritura. Pablo nos enseña precisamente en una de sus cartas que nosotros tenemos que aprender a edificar sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Él menciona que él como perito arquitecto puso el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cuando nosotros construimos nuestra vida en Cristo Jesús, estamos edificando. La Biblia señala 6 elementos para que nosotros podamos comprobar o entender de qué forma estamos edificando en Cristo Jesús. Y al mencionar el apóstol Pablo estos 6 elementos, él menciona el oro, la plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Y precisamente el oro, la plata, las piedras preciosas son metales que son metales duraderos. Pero lo que es la madera, el heno, la hojarasca, es hierba seca, madera que se llega a desaparecer. Entonces, cuando edificamos en Cristo Jesús como el fundamento, ¿qué es lo que estamos edificando? Dice cualquiera, mire cómo sobreedifica. Y nosotros tenemos que ver cómo estamos sobreedificando en Cristo Jesús. Yo sé que su vida es muy importante, el crecimiento es muy importante, la fe es muy importante, por eso el oro representa la fe. Y cuando uno empieza a edificar en Cristo Jesús, el oro al representar la fe es aprender a creer en lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Cristo, y así vamos a estar siendo edificados. La plata tiene una forma de significado en la Biblia que literalmente es el dinero. No es nada de qué espantarse porque todo el concepto es dinero, pero siempre existe el tabú de si hablamos o no hablamos de dinero dentro de la iglesia. Y por eso hay muchas personas que al tocar el tema de dinero dentro de una iglesia, mucha gente se llega a espantar porque piensan y dicen, ahora me van a pedir dinero. Pero la plata, eso es lo que significa dinero. Y Jesucristo en muchas partes de la Biblia usa esa forma de enseñanza acerca del dinero, como los talentos, las minas, etc. Y también este otro elemento que Pablo menciona ahí en Corintios son las piedras preciosas. Las piedras preciosas representan a las personas. Cada persona es una piedra preciosa. Ahora, nosotros podemos identificarnos como unas piedras preciosas. Y nosotros, cada uno de los que estamos aquí, somos piedras preciosas. Cuando somos edificados en ese fundamento que es Cristo Jesús, usted literalmente no es una piedra, pero sí tipifica una piedra preciosa. Y una piedra preciosa tiene un valor muy alto. Por eso la Biblia nos habla de la Nueva Jerusalén, que va a descender del cielo. Y en el libro de Apocalipsis nos enseña precisamente cómo está construida esa Nueva Jerusalén. Y esa Nueva Jerusalén está construida por piedras preciosas. Y si usted identifica esas piedras preciosas, se encuentran en Apocalipsis 21, versículo 9 en adelante. Y cuando identificamos esas piedras preciosas, porque
El texto dice que vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré a la desposada. La desposada es la iglesia, dice, a la esposa del Cordero, y está hablando de la iglesia. Entonces, cuando el ángel le llama a Juan, Juan ve esa esposa y está viendo, dice él en el verso 10, me llevó en el espíritu a un monte grande, alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafana, como de cristal. Entonces está hablando de una piedra preciosísima. No habla de ti, habla de nuestro Señor Jesucristo. Es la piedra preciosa, es la piedra más hermosa que hay, porque la Biblia señala a Cristo Jesús como una piedra preciosa. Dice la Biblia que Jesús es la piedra angular. Esa piedra angular precisamente es que nosotros podemos entender que tiene figura de diamante. Pues así está construida la ciudad celestial. ¿De quién? De personas. No literalmente son piedras, no son muros. La iglesia no se compone de los muros, se compone de personas. Por eso la Nueva Jerusalén no se compone de mamposteos o de piedras que son literalmente rubíes o zafiros. No, son personas. Lo que está viendo Juan son personas. Y sigue diciendo en el versículo número 12 que tenía un muro grande, alto, con 12 puertas, y las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahí lo tiene. Así está compuesta la Nueva Jerusalén, de nombres, de personas, naciones. Y luego menciona también en el verso 13, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y luego el verso 14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces estamos viendo que las piedras preciosas son las personas. Entonces el fundamento, que es Cristo Jesús, es la piedra más grande, la piedra más hermosa. Incluso Simón Pedro, la palabra Pedro significa Petros, que es una piedra. Y de ahí estamos construidos todos en la Nueva Jerusalén. Y bueno, usted se encuentra ahí, edificando sobre base. Si usted tiene a Cristo Jesús en su vida, en su corazón, si usted pone a Cristo Jesús como su fundamento, como su base, debemos de comprender precisamente de quiénes somos. Somos piedras preciosas. Ahora, estoy edificando sobre el fundamento de Cristo Jesús como una piedra preciosa. Muy bien, pero ¿por qué muchas veces esto llega a suceder, amados hermanos, dentro de la iglesia? Porque esa parte de las piedras preciosas sí me gusta, pero la otra parte de la plata no me gusta, porque habla de dinero. Pues déjeme decirle que vale más una piedra preciosa, que son las almas, que la misma plata. Por eso cualquiera que edificare sobre ese fundamento, oro, plata, piedras preciosas, la obra de cada uno, dice, se hará manifiesta, pues va a ser probada por el fuego. Así es que vamos a inclinar un momento nuestro rostro para ir al Señor en oración, y que Dios nos hable en esta preciosa tarde. Amado Dios, a ti sea la gloria, la honra, todo el honor, toda la alabanza, Señor. Hoy pedimos de tu guía, de tu dirección, para que, Padre, nos hables, Señor. Habla a tu iglesia, que tu iglesia sea edificada a través de esta enseñanza. Guíanos tú, Señor, para que podamos también ser edificados a través de tu palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Eso es, despierten, hermanos. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 12. Vamos rápidamente para allá. Los que son ágiles en la Biblia y los que no, lo vemos acá arriba. Dice Mateo capítulo 7, verso 24. Dice: cualquiera
que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ya expliqué, la roca, la piedra es Cristo Jesús. Un hombre prudente va a construir ¿en dónde? En la roca, en Cristo. Cristo es la roca, Cristo es esa roca, piedra preciosa, y usa la frase, la primera frase que usa en el verso 24 es cualquiera que me oiga estas palabras. Yo las oí, yo las escuché, me hablaron de ese fundamento y quise edificar sobre ese fundamento que es la roca. Verso 25 dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces su fundamento, su principio es la roca, es Cristo. ¿Le llovió? Sí. ¿Le llovió? Sí. ¿Le golpeó? Sí. Pero no cayó. ¿Por qué? Porque tiene un fundamento. Cualquier hombre que tiene un fundamento, precisamente que es Cristo Jesús, no cae. ¿Qué significa esto? Que no se desanima, que no se desalienta, que no se raja. ¿Por qué? Porque sabe quién es su fundamento. La vida a veces es difícil, es complicada. Y cualquiera de nosotros puede enfrentar una vida difícil, una vida que a veces no solamente llueve sobre mojado y vuelve a llover y se crea un río y luego se levantan los vientos y están golpeando tu vida. Pareciera que no acaba. Bueno, cuando tienes un buen fundamento no caes. Quizás llegas a pensar en desanimarte, pero no caes, porque tienes un fundamento y tu fundamento es Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que estás agarrado, sostenido, cimentado en Cristo Jesús. Así te llueve, te relampaguee, te truene y que intenten desanimar, no te desanimas porque tu base es Cristo. El versículo 26 dice, pero cualquiera, nuevamente la frase cualquiera, dice que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Su fundamento es la arena, su fundamento es el materialismo, su fundamento son las cosas emocionales. Simple y sencillamente no hay un fundamento sólido sobre su vida. Note la diferencia de dos personas, dos hombres, uno insensato y el hombre prudente. El prudente piensa y dice, yo voy a edificar mi casa sobre bases, sobre valores, sobre principios. Pero el otro no. El otro es insensato porque no pensó, sí construyó, pero cuando vinieron los problemas, entonces se vino abajo todo lo que estaba construyendo. Y entonces hay hombres que construyen, pero cualquier mal cálculo que se llegue a hacer, eso se viene abajo. ¿Por qué? Porque no tiene un fundamento. ¿Por qué? Porque está basado sobre arena. Y la arena es insegura. No hay un fundamento. Entonces vemos estas dos clases de hombres, varones, que llegan a pensar en su familia, en su hogar, en su bienestar, y Cristo Jesús es un fundamento, es una base. Un hombre que piensa y dice, yo quiero tener un fundamento, así venga lluvia, así vengan ríos, así soplen los vientos y así lo estén golpeando, no se cae porque tiene un fundamento. Pero el otro no. El otro se va a desanimar, el otro se va a hartar, el otro va a decir, ya estoy cansado, ya estoy fastidiado, ya no aguanto, y ahora que me metí a la iglesia o estoy siguiendo a Cristo y me está pasando esto, mejor me voy a rajar y mejor no quiero nada. Arena. Entonces es un hombre, lo señala aquí Cristo, como insensato, porque una persona insensata no va a echar la base que necesita su familia, sus valores, sus principios, sino que se va a basar bajo sus emociones, en un concepto materialista. El libro de Proverbios 14:1, por favor.
Proverbios 14:1. Y vamos a ver también ahora las dos clases de mujeres, porque hay mujeres y hay hombres que edifican. Ya vimos los hombres. Hay hombres que son insensatos, hay hombres que son hombres prudentes, pero también en el libro de Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces pensemos un poquito, ¿cuál es la diferencia en una mujer sabia y una mujer necia? La necia va a derribar. Usted debe de saber que hay una crítica constructiva y crítica destructiva. Y hay mujeres que todo lo critican mal. No pueden valorar algo bueno que hace ese hombre. Hay mujeres sabias que edifican su casa y elogian las cosas buenas que hace él. Pero hay mujeres necias que no reconocen las cosas buenas que hace él. Y entonces siempre le van a señalar, hizo algo malo y le van a señalar todo malo, estás mal. Y entonces una mujer necia precisamente se aferra a querer atacar a esa persona porque no está construyendo, está derribando. Usa mucho la crítica destructiva. Y la crítica destructiva no aporta, solo señala, solo derriba, solo derrumba. Pero la crítica constructiva, la mujer le va a ayudar incluso a su varón a ser mejor varón. Cuando una mujer es sabia, le va a ayudar a él a construir, no a derribar, porque es una mujer sabia. Y podemos encontrar muchos ejemplos dentro de la misma Biblia de mujeres sabias y de mujeres necias. Así es que vamos a enfocarnos a través de esta historia, de esta predicación, las mujeres que construyen y los hombres que construyen. Vayamos por favor a Lucas capítulo 8 versículo 1 y veamos por favor estas historias que nos muestra las Escrituras. Esto es lo que me encanta de las Escrituras, porque hay una forma de poder seguir una continuidad, incluso en los evangelios, cuando nos habla de un personaje. En Lucas, o San Lucas, como usted quiera verlo, dice el 8:1 que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Vamos viendo que hay 12 hombres que van apoyando a Cristo Jesús predicando el evangelio. ¿Qué van construyendo? ¿Qué van construyendo? El reino de Dios. Van construyendo el reino de Dios. ¿Qué van predicando? El reino de Dios. Al hablar, al predicar, eso es lo que van haciendo los 12 junto con Jesús. Pero en el versículo 2 menciona esta frase importante que dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Quién es esa María Magdalena? María Magdalena dice que había tenido 7 demonios. ¿A qué se dedicaba esta mujer María Magdalena? Bueno, se dedicaba a la vida fácil, a la vida galante, a la vida loca. Y era una mujer, pues, a lo mejor fue muy conocida en esa época como una robamaridos. ¿Por qué? Porque la sorprendieron a ella y al otro galán en un adulterio. Pero curiosamente el galán escapó y solamente agarraron a María Magdalena y ya la iban a apedrear. La Biblia señala que la tenían ahí, y esos hombres judíos que ya iban a apedrear a esa mujer le preguntaron a Jesús, porque se la llevaron a Jesús y le dijeron: oye, Señor,
en la ley de Moisés dice que si alguien es sorprendido en adulterio, lo vamos a apedrear. ¿Tú qué dices? Y dice que Jesús solo se inclina a tierra, empieza a escribir, no sé qué cosa, pero se puso a escribir, y que cuando él se levanta le dice a los judíos fariseos, pues es el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Ellos, al darse cuenta que también eran pecadores y que habían pecado, empezaron a dejar las piedras y se empezaron a ir. Entonces Jesús le dice a esta mujer, María Magdalena, ¿quién te acusa? Ella dijo, nadie, Señor. Él le dijo, yo tampoco te acuso o te condeno. Vete y no peques más. Esa mujer entendió cuán importante fue el perdón de Jesucristo al ser liberada de espíritus, demonios de lujuria, de esos demonios que la dominaban, la controlaban. Déjame decirte que en esta categoría de lo que dice el libro de Proverbios de mujer sabia y mujer necia, María Magdalena fue una mujer necia que vivió una vida desordenada. Pero date cuenta que cuando vemos aquí en Lucas capítulo 8, dice que esta mujer ya seguía los pies de Jesucristo. Y luego en el versículo 3 menciona a otra mujer llamada Juana. Dice que era mujer o esposa de Chuza, intendente. Él trabajaba como un administrador. Chuza era un administrador de Herodes. Herodes, usted sabe bien que era el gobernante de ese lugar, y entonces Juana era la esposa de este administrador, de este intendente que administraba los recursos de Herodes. Entonces estamos hablando de Juana, una mujer adinerada. Y luego menciona también a otra mujer por nombre Susana. Y bueno, no especifica bien quién es Susana, pero Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí estamos viendo entonces a hombres y mujeres construyendo en el reino de Dios, que están edificando sobre bases, sobre algo sólido. Es aquí donde aplica las frases y las palabras del apóstol Pablo, que él dice que cualquiera que edificare oro, plata, piedras preciosas. Y aquí estamos viendo estas mujeres que llevaban una vida totalmente diferente, una de la alta sociedad, otra de la vida galante o de la vida fácil, y las otras que servían de sus bienes. Incluso hay una mujer mencionada en la Biblia llamada María, que derramó un tal perfume con Jesucristo, pues esa María era la hermana de Lázaro, aquel que murió. La misma Biblia relata que esta mujer era hermana de Lázaro. Bueno, pues estas mujeres eran mujeres que estaban construyendo sobre base y sobre el ministerio de Jesucristo. Por eso son mujeres que construyen. Que vemos entonces las mujeres que están construyendo aquí, estas mujeres que nos muestra la palabra de Dios, como María Magdalena, como Juana, Susana y otras muchas más mujeres. Entonces hay hombres prudentes, hay mujeres prudentes, hay mujeres sabias, hay mujeres necias, hay hombres insensatos. Y aquí estamos viendo que a veces cuando hay mujeres que son necias, llegan a cambiar para ser mujeres sabias. Veamos también otro de los ejemplos, porque nos lo narra la Biblia en Mateo capítulo 19, versículo 16 al versículo 30, pero no lo vamos a leer todo. Solamente déjame narrártelo porque es la historia del joven rico. ¿De qué estamos hablando? De edificar sobre bases. Porque el joven rico recibe una heredad, tiene una heredad. Es un joven. Le han dado la herencia a los abuelos, los padres, y órale muchacho, ahí está todo. Y entonces él se acerca con Jesús y le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pues ya tiene su herencia, ya tiene sus millones, ahora quiere asegurar también su vida eterna. Y Jesucristo le dice, pues
Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice la Biblia que él se entristeció mucho porque tenía mucho dinero. Y él se fue muy triste de ese lugar porque él estaba pensando en su dinero. Entonces él no quiso invertir en Jesucristo, no quiso dar. Se fue muy triste, pero el verso 27 dice que entonces respondiendo Pedro, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en esta generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y lo vemos precisamente porque Él cumple lo que dice, donde ellos precisamente están en esa nueva Jerusalén. El verso 29 dice: y cualquiera que haya dejado, miren otra vez la palabra cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dese cuenta que si el joven rico hubiese dado lo que Jesús le estaba pidiendo que diera, él hubiera heredado más de lo que tenía en esta tierra. O sea que Dios no miente a causa de lo que Él está diciendo. Todo lo que Él está diciendo a través de su palabra, Él lo da, Él lo bendice y Él lo multiplica. Por eso, cuando uno tiene a Cristo Jesús como su fundamento, como su base, no nos movemos de ahí. Sí van a venir lluvias, ríos, van a venir vientos y van a golpear tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu economía, pero si estás en Cristo, no te va a mover ninguna circunstancia de esas. Mira, si estás basando todo eso de lo que tú tienes, incluso tu fe, y la estás basando sobre la arena, sí se va a venir abajo. Y dice la Biblia que será grande la ruina. ¿Por qué? Porque se pierde todo. Se pierde la familia, se pierde el matrimonio. Hay hombres que han perdido su hogar, han perdido su matrimonio, han perdido. Usted sabe bien que cuando alguien se casa, hay que pagar, hay que hacer una fiesta, hay que ser invitados. Y entonces gastas. Ya no me quiero casar o ya me quiero divorciar. Bueno, pues también un divorcio cuesta. No haces una fiesta, pero también cuesta, ¿verdad? Entonces, todo es pagar. Naces, pagas. Mueres, pagas. Todo es dinero. A final de cuentas, uno tiene que entender que nuestra ciudadanía no es aquí, sino allá, en casa. Y nuestra mejor inversión, como dice Cristo Jesús, hacer tesoros en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Por eso cuando vemos estos ejemplos en la Biblia de este joven rico, de Pedro y los discípulos que le apostaron todo a Jesucristo, y Jesucristo les está diciendo: bueno, ustedes van a recibir todavía más en esta tierra, en este siglo, y aparte cuando ustedes mueran van a heredar la vida eterna. Es algo maravilloso lo que sucede en esto, porque quiero que vayamos a San Juan capítulo 20. Este texto me impresiona porque todo lo que Cristo está mencionando, hay un personaje en la Biblia que llega a sobresalir. Casi siempre hay personajes que son mencionados en la Biblia y bueno, ya no sobresalen en la historia, pero este personaje me impresiona mucho, que está en San Juan capítulo 20 del 1 al 16, pero vamos a leerlo poco a poco porque dice que el primer día de la semana, mire quién está ahí, María Magdalena. María Magdalena, esa mujer que tenía 7 demonios, fue liberada.
convirtió de su vida una vida piadosa para Jesucristo, y dice que el primer día de la semana, cuando Jesús ya fue sepultado y Él va a resucitar de entre los muertos, dice que fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Pregunto, ¿qué vio este discípulo? ¿Qué vio el discípulo? Lienzos. Dice entonces el verso 6 que luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, verso 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Qué vio Juan? ¿Qué vio Pedro? Mire, nada más, ponga mucha atención a esto, porque dice el verso 8 que entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron a los discípulos a los suyos. Es impresionante esta historia cuando nosotros la entendemos como se muestra y como se narra en este precioso pasaje. Mire el versículo 11 que dice: pero María estaba afuera junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Verso 12. ¿Qué vio María? Dos ángeles. Quiero volverte a preguntar, ¿qué vio Juan y qué vio Pedro? Lienzos, sudario. ¿Qué vio María? Dos ángeles. Yo quiero preguntarte algo. ¿Tú qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? Mira, sigue leyendo aquí. Quiero que sigas leyendo. Quiero que podamos entender esto. Porque dice que cuando ella vio a los ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú has llevado, dime dónde le has puesto y yo le llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Entonces, mira, quiero que puedas entender esto. La Biblia nos dice que edifiquemos sobre esta base, sobre este fundamento, pero hay personas que les pasa lo mismo que a los discípulos. Pueden entrar a la cueva y ver lienzos, pero la misma Escritura dice en el versículo 9 que no habían entendido las Escrituras. Entonces hay muchos cristianos que pueden entrar, pueden salir sin entender las Escrituras. ¿Por qué hay algunos que ven la necesidad y otros no? ¿Por qué hay algunos que sí pueden ver las cosas espirituales y otros no? ¿Por qué María Magdalena sí vio ángeles y vio a Jesús y Pedro y Juan no? ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir por qué. Porque cuando se vive una vida piadosa, pone siempre en primer lugar a Cristo Jesús. Déjame te pregunto, ¿quién fue la persona que llegó primero al sepulcro? María Magdalena.
¿Quién fue la persona que fue a avisarle a los discípulos? María Magdalena. ¿Te das cuenta? La frase que dice Jesucristo en la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sabes cómo estaba tan enamorada esta María Magdalena del ministerio de Jesús? Tanto que ni los propios discípulos, a pesar de que eran los mejores alumnos de Jesús, aún no entendían las Escrituras. Y eran los discípulos. Y María, una mujer que estaba por ahí, a lo mejor de lejitos, escuchando, aprendiendo, oyendo, fue la primera que llegó, siendo aún oscuro. No sé qué hora era, pero era muy de mañana y fue la primera que llegó. Y luego al verlo fue a avisarle a los discípulos. Llegaron los discípulos, entraron ahí a la cueva, a la tumba, vieron trapos, vendas. Ok, sí es cierto, no está Jesús, vámonos. Y se regresaron a los suyos. ¿Quién se quedó ahí? María Magdalena. Y empieza a ver lo que otros no vieron. Y ella, con su dolor, con su tristeza, con su amor, entra muy cuidadosamente y se asoma llorando y ve a ángeles. Y los ángeles le dicen: ¿por qué lloras? Se han llevado a mi Señor. Y otra voz que le dice: María, ¿por qué lloras? Es que se han llevado a mi Señor, pensando que era ese cuidador de tumbas. ¡Qué privilegio! ¿Ves? ¿Esto qué quiere decir y qué nos enseña? Que cuando hay personas que llegan primero, antes que otros. Si tú verdaderamente quieres poner tu vida sobre fundamentos, tienes que aprender a edificarlo sobre ese fundamento. La Biblia nos enseña que después Pedro y Juan entienden las Escrituras. Después lo entendieron. Usted sabe bien que Pedro escribe sus cartas, 2 cartas, y Juan escribe 3 cartas, el Apocalipsis y el Evangelio, este Evangelio según San Juan. Entendieron las cosas. Por eso estas historias me encantan y me fascinan, porque puedo ver que estas mujeres y esta mujer, que fue una mujer necia, se convirtió en una mujer sabia, que empezó a edificar su vida, su casa y todo lo que ella era en ese fundamento que es Cristo Jesús. Y toda mujer y todo hombre que es sabio y prudente va a edificar sobre esa base en Cristo Jesús. Quiero finalizar con 2 textos más. Y quiero que vayas al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Y quiero ir finalizando con esto. Hebreos 13, 15. Dice Hebreos 13, 15, así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿A quién le vamos a ofrecer? A Dios. Por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Mira lo que está diciendo, que tenemos que ofrecer sacrificio. ¿Sabe qué es un sacrificio? Cambiar, ser mejores, ser transformados. Ese es un sacrificio. Si María Magdalena tenía 7 demonios y ella entendió que tenía que dejar esa vida loca y fue transformada, mira qué precioso cómo la Biblia nos sorprende. Una mujer que fue la primera que llegó al sepulcro, una mujer piadosa, una mujer entregada, llegó antes que los discípulos. Es como si pensáramos, llegó antes que el pastor.
Porque hay gente así dentro de la iglesia que ve necesidades y piensa, aquí hay una necesidad, voy a atender esa necesidad. Es lo que la Biblia nos está enseñando, que ofrezcamos a Dios sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Verso 16, y de hacer bien. Y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Dos cosas importantes: hacer bien, portarnos bien, y la ayuda mutua. ¿Qué hace falta? ¿En qué te ayudo? ¿Dónde me puedo comprometer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque es una ayuda. ¿Qué necesidades hay? Cuando alguien no tiene una vida piadosa, no va a ver lo que otros ven. Porque hay hombres y mujeres apasionados por las cosas de Dios que pueden estar todo el domingo, todo el día sirviendo. Llegaron antes que todos y se fueron después los últimos que todos, como María Magdalena. ¿Sí se da cuenta? Porque es que ellos ven lo que otros no ven, porque están viviendo una vida piadosa. Y cuando vives una vida piadosa, entonces dices, ahora entiendo esta necesidad, ahora entiendo todo esto. Y el mismo texto, en el verso 16, que dice de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces te das cuenta que Dios vio el sacrificio de María Magdalena. ¿Dónde estaba Pedro y Juan? No sé si estaban durmiendo o qué estarían haciendo, no lo sé. Pero si en la oración Juan y Pedro se durmieron, seguramente ellos estaban durmiendo, porque esa mujer se levantó temprano y fue como prioridad al sepulcro. Un sacrificio, levantarte de mañana antes que todos los demás. Sacrificio. Y buscar a Jesús, buscar al Señor. Y luego anunciar que no está. Y luego ves que los discípulos se van. ¿Qué pasó? Se asoma, oh sorpresa, encuentra algo más. Los hombres y mujeres que se quedan ven más, aprenden más. Y de esos sacrificios se agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a ver tu sacrificio, tu esfuerzo. Lo va a ver el Señor. Por eso Pablo, cuando escribe Filipenses, quiero que vayas a Filipenses 4:18 y quiero que puedas entender esto, por favor. Filipenses 4:18 nos dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Déjame hacerte una pregunta, ¿quién lo recibió? Pablo. ¿Pero Dios lo vio? Sí. Él lo recibe. Pablo está diciendo, todo lo he recibido. Tengo abundancia. Estoy lleno. Recibí de Epafrodito. Lo que me enviaste es un olor fragante. Es un sacrificio acepto, un sacrificio agradable a Dios. Y Dios ve cuando tú das. Cualquiera que edificare oro, plata. Él lo ve. Él lo ve. ¿Por qué? Porque estamos pensando en esto. En el verso 19, mira cómo Dios te lo va a suplir todo. Por eso dice él, mi Dios pues suplirá
todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, lo que tú das en el reino de Dios, Dios te lo va a suplir, y en abundancia. ¿Por qué? Porque Él ve tu sacrificio y Él ve tu necesidad también. Es por eso que cuando nosotros comprendemos que edificar sobre bases es esto, es aprender a dar de corazón y quitarnos cualquier tabú que otros no pueden entender. Por eso cuando usted lea la Biblia, pídale a Dios sabiduría para que pueda entender la Escritura. Amén. Y no caiga en el mismo error que Pedro y Juan, y entrar a la tumba y salirse y no vio nada. Es como si entráramos acá a la iglesia, entramos y no vimos nada, no escuchamos nada. Me ganó el sueño. ¿De qué habló el pastor? ¿Quién sabe? Estaba pensando en las lentejas. Pero si usted pone atención y se lleva esta preciosa riqueza de la palabra de Dios en su vida y en su corazón, usted va a actuar de diferente manera. ¿Cuántos quieren ser como María Magdalena? Ser los primeros en llegar. Ser los últimos en quedarse. ¡Oh! Eso ya no les gustó. No, ¿cómo ser el último? A lo mejor el primero sí, o a lo mejor puntualmente sí, pero ser el último no. Pues deja que Dios te guíe en tu crecimiento y desarrollo espiritual. Pero siempre busca y sé de los primeros. En tu casa, en tu recámara, sé de los primeros. Busca al Señor. Y te aseguro que tú vas a ver cosas diferentes. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Señor, a ti sea la gloria y la honra, Padre.